Buenos días, hermanos. Qué alegría poder verlos a todos el día de hoy. Qué bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 46. Hoy vamos a vamos a detenernos con Filipenses y por hoy vamos a ver el Salmo 46. Saben, es interesante este Salmo. Antes de leerlo, si ustedes ven ahí, tiene una introducción que dice: para el escritor del coro, Salmos de los hijos de Coré, compuesto para Lamot. Este es un cántico, esta canción, esta poesía del salmista nos da información. Dice que es de los hijos de Coré. Algunos de los descendientes de Coré estaban a cargo de la responsabilidad de cuidar el templo, y otros estaban a cargo de la alabanza del templo. Eso lo pueden ver en Primera Crónicas. Así que ya sabemos que los hijos de Coré hicieron esta composición, y esta alabanza dice algo interesante, que fue compuesta para Lamot. Ese término, hay eruditos que dicen que indica que es un cántico que debería cantarse con voces de soprano. Debía cantarse en un tono agudo. Interesante. Este cántico, hermanos, debería escucharse con fuerza por todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, líderes, reyes, gente adulta, todos debían escuchar este cántico. Saben, este Salmo 46 es un salmo de alabanza. Los salmos de alabanza, hermanos, resaltan quién es Dios y qué ha hecho Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 46. Si tendríamos que dividir este párrafo, lo podemos dividir en 3, por los silencios que nombra el párrafo. Del 1 al 3, van a ver que hay una palabra que dice Selah, que es la pausa, es una pausa. Entonces del 1 al 3 es una estrofa, del 4 al 7 es otra estrofa, está la misma palabra Selah, y del 8 al 11 es otra estrofa, la palabra Selah. Y si tendríamos que resumir en una idea principal este salmo, hermanos, el Salmo 46, podríamos decir así: Dios es nuestro refugio seguro, Él nos infunde fuerzas en medio de las tribulaciones, nos protege, no nos deja solo. Versículo del 1 al 3. Dios gobierna sobre toda nación o reino, porque Él es soberano. Versículo del 4 al 7. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Quedémonos quietos. Él es nuestra torre fuerte. Versículo del 8 al 11. Entonces vamos a leer, teniendo esto en mente, hermanos, el Salmo 46. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuya corriente se alegra en la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y ahí está la pausa de nuevo. Selah. Versículo 8. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte
es el Dios de Jacob. Selah. Oramos, hermanos. Padre amado, gracias por permitirnos en esta mañana ver a la mayoría de los hermanos. Gracias porque, a pesar de la distancia, pudimos hoy cantarte juntos. Y cantamos sobre tu fidelidad, sobre tu provisión, sobre tu cuidado, sobre tu gobierno. Qué maravilloso es que tú eres nuestro Padre, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, el cual nos ha adoptado, nos ha salvado, y podemos ser parte de tu familia. Y cada hijo tuyo es feliz porque pertenece a la familia de Dios. Gracias, Señor, por eso. Y ahora al contemplar la Escritura, Dios, necesitamos oírte a ti. Necesitamos escuchar tu voz. Rogamos que podamos comprender, cada hijo tuyo, que tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres una torre fuerte donde estamos protegidos, donde tú gobiernas, donde tú nos defiendes. Rogamos que tú hables a nuestros corazones. En esta mañana, Dios, necesitamos oírte a ti, no a un predicador, Dios. Necesitamos escuchar tu palabra. Pastorea nuestra alma. Atráenos a ti, Señor, con tu cayado. Y que podamos comer alimentos frescos en esta mañana. Oramos en tu nombre, Dios. Amén. Lo primero que vamos a ver en este salmo, hermanos, nuestro Dios es la torre fuerte. Él es quien nos protege. Él es quien nos protege. Versículo del 1 al 3. Al leer este salmo, hermanos, reflexionando este salmo, Lutero escribió en momentos de dificultad, en momentos de oposición grande, en un momento hostil de su vida, el himno precioso, Castillo fuerte nuestro Dios. Lutero y sus compañeros, con una gran osadía frente al peligro y frente a la muerte, en defensa de la verdad, ellos pasaron momentos muy duros, muy duros. Pero sin embargo, el reflexionar sobre la palabra de Dios traía consuelo a sus almas. Cuando él escribió Castillo fuerte nuestro Dios, le decía constantemente a su amigo Felipe: vení, cantemos el Salmo 46. Cantemos el Salmo 46. Cuando pasaban hostilidades, pruebas, luchas, decía: cantemos el Salmo 46. Qué interesante, hermanos. Y ellos cantaban su propia versión. Y Lutero decía: Castillo fuerte nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Aun si están demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Tremendo, hermanos. Y este salmo comienza de esa manera. Comienza exaltando a Dios. Dios es. Así comienza el salmo. ¿Saben, hermanos? La palabra ahí, Dios, da un énfasis del verdadero Dios es. La palabra es Elohim. Su nombre compuesto. Significa fuerte o poderoso. Señala la preeminencia de Dios. Este nombre enfatiza, hermanos, la trascendencia de Dios. Él está sobre todos los otros llamados dioses. Eso está diciendo aquí el salmista. Este salmo era también para cantar en compañía de todos los santos. Era un salmo congregacional. Ellos cantaban todos juntos esto. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Cuando habla de refugio, habla de un lugar seguro frente al peligro. Dios es un lugar seguro. Y Dios es fortaleza, constituye un lugar firme, donde uno encuentra protección contra los ataques del enemigo. Eso está diciendo el salmista. El salmista está dando la imagen de una morada estable, una ciudad protegida por defensas amuralladas. Dios es visto como la fortaleza de su pueblo, como su seguridad,
como su protector divino. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Si teníamos que resumir esta idea en unas palabras, una forma de paráfrasis, podríamos decir, Dios es nuestra instantánea ayuda cuando estamos en peligro. Dios es nuestra instantánea ayuda cuando estamos en peligro. Dios es nuestro amparo y fortaleza en toda situación. Cuando nos hallamos bajo circunstancias que no podemos manejar, cuando nos encontramos bajo una presión agobiante, que parece que todo el mundo nos derriba, se nos viene abajo todo, allí nuestro Dios está para auxiliarnos prontamente. Él está pronto a socorrernos. Nos asiste con todo lo que necesitamos. Esa es la idea. Pronto, pronto. No se tarda un segundo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso decimos, Él es quien nos protege. ¿Saben? El Salmo 22, versículo 20, el salmista dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 40, versículo 17 dice, por cuanto yo estoy afligido y necesitado. Miren qué precioso, hermanos. El Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. En las tribulaciones, en medio de las angustias, de las calamidades, podríamos pensar en medio de un estado de circunstancias desfavorables, en angustias que son provocadas por situaciones que nosotros no podemos controlar. Él es nuestro amparo. Él es nuestro amparo. Como dice allí el versículo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2 dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Una pausa. Es muy interesante, hermanos, la conjunción que aquí se repite 4 veces en 3 versículos. ¿Notaron eso? La conjunción aunque. Dice ahí el versículo, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen, aunque al fondo de los mares, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes. Esta conjunción implica una dificultad real o posible. Dios, aquí, hermanos, el salmista nos está presentando un cuadro de un cataclismo. Nos está presentando como una catástrofe de gran magnitud. Que esa catástrofe es generada por alguna inundación o algún fenómeno natural. Por ejemplo, por un terremoto. Ese es el cuadro que está mostrando el salmista aquí. ¿Saben? El tsunami o el terremoto que se produjo en el Índico en el 2004 se originó en la costa de Sumatra. Alcanzó tal magnitud que hizo que la tierra vibrara, ¿saben? Ocasionó 280.000 muertes y causó una gran devastación en muchos países. Un terremoto que se produjo en el 1556 en China fue un cataclismo de tal magnitud que es considerado el que ha causado más muertes en toda la historia. Hubo unas 830.000 personas que murieron. Y ese terremoto causó estragos hasta 500 kilómetros de su epicentro.
Tremendo, hermanos. El lenguaje que usa aquí, utilizado por el salmista, es hiperbólico. Es de una manera exagerada, porque él quiere describir los peligros que podríamos enfrentar. Y él dice, sin importar la intensidad de la tormenta, sin importar los peligros que afrontamos, sin importar los cataclismos que se vienen o las cosas impensadas para nosotros podemos estar confiados y seguros en Dios. Eso está transmitiendo aquí el salmista. Por tanto, dice, no temeremos. No temeremos. Saben, es muy interesante, hermanos, porque el texto no dice que no va a haber pruebas. Dice que Dios es refugio, es amparo, es auxilio. ¿En qué lugar? En las tribulaciones. En las tribulaciones. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a pasar tribulaciones. Pasamos tribulaciones. Pasamos tribulaciones. El texto dice que Dios es el que nos protege, pero también el que nos infunde fuerzas en medio de las tribulaciones. Es nuestra fortaleza. Esa es la idea. Él nos defiende, pero a su vez nos fortalece. Elohim, el Dios Todopoderoso, el que es el trascendente, es el que nos defiende, pero que nos infunde sus fuerzas para seguir adelante. Tremendo, hermanos. Él es nuestro real refugio. Dios mismo nos ampara y Dios mismo nos da su vigor para seguir adelante. Dios mismo. Por eso el salmista dice, no temeremos. No temeremos. Por tanto, no temeremos. No estaré asustado, no estaré atemorizado. Como ilustra David en el Salmo 27 esta verdad, hermano. El Salmo 27, versículo del 1 al 3. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorarme, devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¡Wow, hermanos! Dios, Él es quien nos protege. Nuestra torre fuerte nos protege. ¿Saben? Por tanto, no temeremos. Es un precepto que es un mandato que se menciona a lo largo de todas las Escrituras. Pero también es un privilegio enorme para los creyentes. Refugiarse en el Señor. Descansar en Él y no temer, sabiendo que todas las circunstancias que nos rodean, todas las pruebas que nos suceden en este mundo, las cosas que no manejamos, las cosas impensadas que nunca planeamos, todo obra para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Por tanto, no temeremos. No temeremos. Lo segundo que quiero que veamos. Él es quien gobierna. Nuestra torre fuerte es Dios. Él es quien gobierna. Miren lo que dice el versículo 4 al 7. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y otra vez está una pausa para reflexionar, para pensar. Él es quien gobierna. ¿Saben? La ciudad está siendo atacada, dice ahí.
pero el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella. Y aquí el salmista toma el cuadro de una guerra civil. Toma el cuadro de una guerra civil. Dice que bramaron las naciones. Bramaron las naciones. ¿Saben, hermanos? En medio del conflicto civil, Él es quien gobierna. Por eso la ciudad no será sacudida, porque Dios está allí. El salmista expresó de una manera poética sobre la paz de Jerusalén, la ciudad de Dios, el lugar del santuario, donde el Señor tenía su morada, donde Él daba a conocer su presencia, allí en el medio. Todo dependía de Dios. Su presencia es como un río en contraste de aguas turbulentas, como dice allí el versículo 4. Es un río apacible. Saben, el Señor es comparado de una manera poética con un río que rodea su ciudad en una forma de presencia. Él está allí presente. Mientras Dios esté presente, mientras Dios esté allí en el centro, tendremos paz, porque Él gobierna. Porque Él gobierna. El Salmo 36, versículo del 8 al 9, dice la palabra de Dios, se sacian de la abundancia de tu casa y le das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Dios está al control. Dios está gobernando. ¿Saben? Debido a la presencia de Dios en medio de ella, la ciudad no caerá jamás. Por eso dice el versículo 5, no será sacudida. No será sacudida. El versículo 6 al versículo 7, el salmista describe el gran poder de Dios. Con él las naciones que una vez bramaron, ahí dice, bramaron las naciones. La idea de bramar ahí es como un rugido. Gritaron contra nosotros, se vinieron contra nosotros, contra él. Y miren el contraste. Bramaron las naciones y de repente se tambalearon los reinos. ¿Cómo puede ser? Se tambalearon los reinos. ¿Saben? Dios está en medio de ella. El Señor está en medio de su pueblo. Si la ciudad está acechada, Dios está en medio de ella gobernando. ¿Quién sacudirá la ciudad? Dios está en medio de ella. Su ayuda es pues segura y cercana. Si la ciudad está sitiada, entonces Él mismo está sitiado con ella. Y podemos estar seguros que Él se abrirá paso frente a sus adversarios. Eso está diciendo el salmista. Cuán cerca está el Señor de las angustias de los santos. Allí estaba el Señor. Miren, las naciones bramaban, dice la palabra de Dios. La idea es como un rugido. Pero dice que los reinos tambalearon. ¿Y cuál es la razón? Y da la razón. ¡Qué bárbaro! Miren, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos y la razón es que Él dio su voz. Él dio su voz. Y vemos el poder de su palabra. Vemos el poder de la palabra de Dios. Esa palabra, como dice en Génesis, que dijo, sea la luz y se hizo la luz. Esa palabra que utilizó para crear todas las cosas. Esa palabra de poder hizo titubear a toda una nación. A todos los reinos. Porque Él estaba en el medio, gobernando. Porque Él estaba gobernando. Dice que ese poder, la tierra se derritió. ¡Wow, hermanos! ¿Saben? Hay un ejemplo en Daniel capítulo 4. En el versículo 1, Nabucodonosor se presenta como el rey de reyes. Como que todos los pueblos, naciones y lenguas estaban bajo él. Pero sin embargo, en ese mismo capítulo 4, Nabucodonosor había orgullo en su corazón y se vanaglorió él mismo de todas las cosas que tenía. Contemplando su palacio, completando su riqueza, contemplando las obras de arte que tenía, contemplando sus ejércitos. Y no le dio gloria a Dios. Y Dios en un segundo se convirtió como loco.
vivió entre los animales. Después lo pueden leer en Daniel capítulo 4. Pero cuando Nabucodonosor entró en razón y comprendió quién era Dios, dijo lo siguiente. Versículo 34 al 35 de Daniel capítulo 4. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle qué has hecho. Wow. Brama las naciones, se viene el enemigo con ímpetu. Dios está gobernando. Dio su voz. Dio su voz. El versículo 7 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esta frase podría significar, o tiene significado, Jehová de los ejércitos está a nuestro lado, o de nuestro lado y a nuestro lado. Así está el Señor, de nuestro lado y a nuestro lado. En medio de los cataclismos que estaba nombrando el salmista, en medio de la perturbación civil que había en ese momento, Dios es un refugio seguro, es nuestra fortaleza, en cualquier circunstancia. Dios está de nuestro lado y a nuestro lado, porque es nuestro baluarte. Ese es el Señor. Él es el Señor que gobierna. Salmo 9:9 dice, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Saben, hermanos, el creyente, el Hijo de Dios, va a pasar por momentos difíciles. Creo que muchos de nosotros estamos pasando momentos difíciles, momentos de incertidumbre, de ansiedad, de dolor. Pero tenemos un refugio seguro. Tenemos un Dios inconmovible, el Elohim, el fuerte, el todopoderoso, el Dios trascendente, que está gobernando y está del lado nuestro y al lado nuestro. ¿No te da paz eso, hermano? Miren lo que dice el Salmo 59, versículo 16. En cuanto a mí, dice el salmista, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. Pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. ¡Wow! Un lugar seguro. El Señor de los ejércitos está de nuestro lado. Él garantiza la seguridad para sus hijos, para su pueblo. Como dice el Salmo 48, versículo 8. Dice la palabra de Dios, como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la firmará para siempre. Dios. Salmo 24:10 dice, ¿quién es este el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén, hermanos. Tremendo pensar en esta verdad. Nosotros en Cristo, Él nos salvó. Él está con nosotros siempre, en toda circunstancia, en todo lugar, en todo tiempo, en alegrías, en tristezas, en incertidumbres. Él está presente. Siempre. Él nos protege, Él gobierna. Es lo que venimos hablando. Y miren los cuadros que presentaba de una manera muy gráfica el salmista. Un cataclismo,
una guerra civil, circunstancias que él no podía manejar, el salmista, pero que podían cantar de una manera segura y confiada que la torre fuerte, Dios, estaba allí, guiando todo. ¿Saben? Spurgeon, en el libro El Tesoro de David, dijo lo siguiente: los conejos son animales débiles, pero tienen sus madrigueras en la roca. Están seguros en las rocas si pueden llegar a ellas, si pueden llegar allí. ¿Saben? Me hizo pensar mucho porque nosotros somos débiles, pero debemos recurrir, correr, refugiarnos en la roca segura. Nosotros, hermanos, somos débiles en nuestras fuerzas, pero estamos seguros y tranquilos cuando nos refugiamos en Dios. Como dice Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y leemos versículo del 8 al 11. Miren, hermanos, lo que dice. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos están con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Otra pausa. Vimos que Él es, la torre fuerte es el quien nos protege. La torre fuerte es el quien gobierna. Y vimos que Dios como torre fuerte es el quien nos defiende. Versículo del 8 al 11. ¿Saben? Comienza el versículo haciendo una imitación. Venid. Una invitación a ver. Miren. La idea es de levantar tus ojos, alzar los ojos y mirar cómo quedó el campo de batalla. Cómo quedó el campo de guerra. Contemplen la obra de Dios. Dice que ha hecho asolamiento. La idea de asolamiento es un cuadro devastador, arrasador. Y miren cómo lo describe el salmista. Ha hecho asolamiento. Miren el cuadro devastador. Miren el poder de Dios. Dice que quiebra el arco. Dice que las lanzas están partidas por todos lados. Los carros están destruidos por el fuego. Donde ellos miraban veía un cuadro desolador. Miren y contemplen la obra de Dios. Contemplen el poder de Dios. Miren a Elohim, el fuerte, el todopoderoso, el trascendente, cómo obró frente a estas circunstancias. Eso está diciendo el salmista. Un escritor dijo lo siguiente referente a este párrafo, que ha hecho asolamiento en la tierra. Él destruye a los destructores, deja desolados a los desoladores. Qué bien queda demostrado en este versículo. Las ciudades en ruina en Asiria, Babilonia, son nuestros instructores. Y en tablas de piedra quedan registradas las obras del Señor. En cada lugar en que su causa y corona han sido menospreciadas, ha seguido invariablemente la ruina. El pecado ha sido una plaga para las naciones y ha convertido sus palacios en montones de ruinas. Tremendo, hermanos, el poder de Dios. Dios es el que rige. El soberano es el que rige sobre las naciones, para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. Y el salmista le está diciendo, contemple este cuadro. ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los que vienen con ímpetu contra ustedes?
¿Dónde están aquellos que le iban a hacer daño? ¿Dónde? Pero el versículo 10 dice algo interesante. Estad quietos. Estad quietos. ¿Saben, hermanos? Estar quieto viene de un verbo imperativo en hebreo que significa descansar, detenerse. La idea es desistir de algo, estar quietos. ¿Saben? Algunos eruditos indican que esta frase va dirigida a las naciones que atacan al pueblo de Dios y otros dicen que está reprendiendo al pueblo de Israel por falta de confianza en él. Entonces como que tiene un doble sentido, estar quietos. O sea, a las naciones, cuidado, yo estoy gobernando. Y al pueblo, confíen en mí, confíen en mí. Es un doble mandamiento, eso podríamos decir así. Es un doble mandamiento. Es una advertencia para las naciones, pero es un consuelo para su pueblo. Dios como torre fuerte es el que protege, Dios como torre fuerte es el que gobierna, Él es el que nos defiende. Él es el que nos defiende. ¿Saben? Y tenemos hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Varios ejemplos. Pero Segunda Crónicas, capítulo 20. ¿Saben? Allí vinieron los reyes de Moab, los hijos de Amón, para pelear contra el rey Josafás. Ellos vinieron allí y se juntaron todos. Y le comunicaron al rey Josafás que venía una multitud numerosa como el mar contra él. ¡Wow! Y el rey Josafat tuvo miedo. Eso dice Segunda Crónicas 20. Y saben, se humilló delante de Dios y proclamó ayuno a toda Judá. Para toda Judá debía ayunar. Y después se puso en pie y clamó a Dios delante de todo el pueblo. Y Dios responde al rey de la siguiente manera. Miren cómo Dios responde al rey Josafat. Versículo 17. No necesitas pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos. La misma idea que dice aquí el salmista. Apostaos y estad quietos. Ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. ¿Saben lo que hizo Josafat, hermano? Se humilló delante del Señor soberano. Lo buscó intensamente, comprendió su pequeñez frente a la soberanía de Dios y aprendió a descansar en el Señor. Estad quietos. No utilizó su fuerza o una estrategia, no puso su anhelo personal antes que Dios. Él puso a Dios en primer lugar, humilló su corazón y dejó que el Dios soberano lo defienda. Tremendo, hermanos, tremendo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, o conoced que yo soy Dios, es la idea. La idea allí es considerar, entender, experimentar. El pueblo debía quedarse quieto, debía estar contemplando a Dios, entender que Dios es un refugio seguro, una torre segura, debía estar totalmente confiado, dependiendo del Dios de los ejércitos. Es muy interesante. En el versículo 1 dice que Dios es nuestro amparo. La idea es refugio. Versículo 7 dice Dios es nuestro refugio. Y termina el capítulo, el versículo 11, diciendo Dios es nuestro refugio. No solamente nuestro refugio inconmovible, se repite algo más durante todo este salmo. Nuestro pronto auxilio está con nosotros. Y el versículo 7 dice está con nosotros. Versículo 11 dice está con nosotros. Hermanos, qué maravilloso Señor que tenemos. ¿Saben? La consideración de que Dios es suficiente
para callar todas las objeciones de su soberanía. Eso decía Jonathan Edwards. Él es soberano y el soberano nos defiende. ¿Saben? Un escritor dijo así, como si el Señor hubiera dicho, ni una palabra, no intentéis replicar. Veáis lo que veáis, quedaos quietos. Callad, sabed que yo soy Dios y no doy cuenta de ninguno de mis actos. ¡Oh! Él es soberano. El soberano nos defiende y el soberano nos llama a estar quietos. La idea es estar seguros en Él, refugiarnos en Él, pero para conocerle, Estad quieto y conoced que yo soy Dios. El Señor va a ser, dice el versículo 10, exaltado entre las naciones y aquí en la tierra. No va a haber lugar donde no exalten a Dios. Salmo 57, versículo 5 dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Primera Crónicas 29:11, hermanos, dice, tuya es, oh Señor. Miren esto, hermanos, esta oración, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es del dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De igual manera, el Señor nos invita hoy a los santos en estos tiempos a confiar y a estar quietos y conocerle para ver el poder de Dios. Dios traerá paz a nuestros corazones. Hermanos, esta esperanza ha sido una fuente de consuelo y de fortaleza para los creyentes a través de muchas generaciones y hoy debe ser nuestra consuelo y nuestra fortaleza en este tiempo. Hermanos, como dice el salmista, vamos a pasar, o quizás estamos pasando dificultades. Pueden venir de diferentes maneras esas dificultades. Puede venir por una enfermedad inesperada, algo que no estaba dentro de nuestros planes. Puede ser por la pérdida del trabajo, que nos trae una angustia tremenda. Puede ser por problemas en nuestro hogar. Puede ser con problemas con nuestros hijos. Por la ansiedad que produce este aislamiento que está viviendo el mundo en este tiempo, especialmente aquí en Argentina. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él sigue gobernando de una manera soberana toda y cada una de las circunstancias que nos rodean. A Él no se le escapa ningún detalle como a nosotros. Él está, en sus manos está todo bajo control, queridos. Nosotros debemos entender que nuestro Dios, el Elohim, el fuerte, el poderoso, es nuestra torre fuerte. Él es un refugio seguro, nos protege. Nada nos puede suceder que no esté bajo su control. Él como torre fuerte, hermanos, gobierna y debe animarnos, ampararnos en Él. En Dios, hermanos, estamos seguros, porque Él nos defiende. Oramos. Bendito Señor, rogamos que este salmo, Señor, sea carne en nuestras vidas cada día. Que cuando se levanten enemigos por todos lados y, como dice Lutero, pronto están a devorarnos, no temeremos. Porque tú, Señor, sabes cómo ampararnos. Gracias, Señor, porque nosotros, tus hijos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Y gracias porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor.
Estamos seguros en ti, Señor. Rogamos que apliques tu palabra a nuestros corazones, Padre Santo, en esta mañana. Oramos en tu nombre. Amén. Hermanos, queridos, terminemos cantando juntos, proclamando su palabra a través de una canción. Cantemos juntos al Señor y terminemos de esta manera.